¿Qué pasaría si las mismas leyes de la física en las que confiamos están a punto de ser quebrantadas por un único visitante de las estrellas? ¿Sabías que más del 95% de nuestro universo está compuesto de energía oscura y materia oscura? Materia que ni siquiera podemos ver o tocar. Estamos flotando en un mar de lo desconocido. Y a veces, lo desconocido llega a llamar a nuestra puerta. El 11 de noviembre, los astrónomos una vez más descubrieron nuevos secretos aterradores a medida que el objeto conocido como 3I Atlas continuaba precipitándose hacia el Sol en una serie de colisiones implacables durante varios días. Los informes de interacciones violentas entre 3I Atlas y el Sol se difundieron por toda la comunidad científica. Pero cada encuentro no trajo destrucción, sino revelación. Con cada colisión, el objeto revelaba otro secreto. Leyes que una vez se pensaron inviolables comenzaron a temblar y, en el espacio entre la realidad y la posibilidad, algo extraordinario comenzó a tomar forma, la cuestión de si la naturaleza acababa de revelar una nueva ley o si estábamos siendo testigos de las huellas de algo creado. Desde la cautelosa hipótesis de Aylov hasta el prolongado silencio por la liberación tardía de imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, hasta los llamados a la transparencia por parte del Congreso de los Estados Unidos. La historia de 3I Atlas ha empujado durante mucho tiempo los límites de la materia. En teoría, se ha convertido en un espejo de la mente humana. Como enfrentamos el misterio, nos aferramos al conocimiento y temblamos ante lo desconocido. Así que ahora nos dirigimos a los últimos hallazgos e informes oficiales para descubrir lo que los astrónomos han descubierto en los días recientes mientras el vagabundo interestelar 3I Atlas continúa su dramático baile con el Sol. Mantente atento porque lo que sucede a continuación te dejará boquiabierto. 3I Atlas comenzó como una mota de luz, un objeto sin nombre que flotaba en silencio alrededor del Sol, pero de la noche a la mañana parecía haberse despertado de un letargo de 1.000 millones de años. Hace 3 días, justo cuando pasó por el perihelio, o su punto más cercano al Sol, los telescopios registraron de repente una transformación increíble. La luminosidad de 3I Atlas se disparó 5 veces. Su estructura óptica rompió todos los modelos cometarios familiares, y apareció una larga cola no formada como el polvo arrastrado por el viento solar, sino que se disparó directamente hacia el espacio, desafiando la fuerza de la radiación. Desde el núcleo del objeto, extrañas haces de luz se irradiaron en múltiples direcciones, creando una geometría de luz que incluso los modelos físicos clásicos tuvieron que abandonar, especialmente unas que apuntaba de regreso hacia la estrella central. Un comportamiento que parecía desafiar los principios más elementales de la naturaleza. Paremos aquí para analizar la física. Según las leyes de la termodinámica y la dinámica solar, la presión de la radiación solar debería empujar el polvo y el gas lejos del Sol. Pero 3I Atlas lanzó chorros de gas como si estuviera empujando en contra de la propia fuerza de la luz. Esto es análogo a lanzar una pluma a un huracán y verla volar en contra del viento. Los científicos inicialmente sospecharon de un fallo mecánico, pero los datos desde Chile hasta Hawái mostraron lo mismo, chorros estables, rítmicos, casi preprogramados. El análisis espectroscópico mostró que el gas escapaba a solo 335 millas por hora, una velocidad demasiado pequeña para mantener su forma en el viento solar. Sin embargo, permaneció en pie como pilares invisibles de energía anclados al núcleo del objeto. Si fuera calor, veríamos sublimación aleatoria. En cambio, 3I Atlas mantenía un ritmo constante cada 9 horas. Como una roca negra respirando silenciosamente en el aire helado. Surgieron teorías, cada una perdiendo rápidamente su atractivo. El gas que escapaba a través de grietas no podría formar un chorro constante, y la lenta rotación de 3I Atlas descartaba la deriva. Cuando la naturaleza no pudo explicarlo, la especulación se volvió inevitable. Quizás los gases estaban siendo canalizados a través de estrechos canales internos, como un sistema de boquillas que controlaban precisamente su escape. Si eso fuera cierto, 3I Atlas estaba haciendo algo que ningún otro objeto natural había sido documentado para hacer, autorregular su propio movimiento con sus propias emisiones. Un mecanismo que parecía implausible al principio, pero coincidía escalofriantemente con los datos observados.
Las simulaciones en el Observatorio Europeo Austral complicaron aún más el misterio. El modelo de flujo aleatorio colapsó en pocas horas, mientras que el modelo orientado reprodujo perfectamente la estructura del chorro. El informe mencionó cautelosamente columnas rojas inusuales que sugerían respiraderos locales o estructuras de canal. Nadie se atreve a hablar de diseño, pero la simetría hacía difícil negar la sensación de que había más que pura casualidad. Si la naturaleza había creado Tracy Atlas, podría ser alguna forma física desconocida. Si no, tal vez era un sistema antiguo que se había despertado cerca del Sol. El cambio fue tan rápido que parecía que se había activado un interruptor interno. Desde ese momento, Tracy Atlas dejó de ser un cometa ordinario y se convirtió en un experimento natural donde los patrones familiares comenzaron a doblarse bajo una mano invisible. Algunos científicos lo describieron como si el objeto recordara cómo comportarse. Otros sugirieron que estaba respondiendo a un estímulo antiguo, luz, calor, o incluso una condición grabada en su estructura mucho antes de la formación del sistema solar. Sea cual sea la razón, la transformación de Tracy Atlas nos hizo darnos cuenta de que el universo siempre contiene piezas invisibles. Después de su tercer perihelio, Tracy Atlas cayó en un silencio durante semanas sin chorros ni señales ópticas, solo un tenue brillo en su superficie metálica. Luego, el 24 de octubre, el telescopio de radio Mercaate en Sudáfrica captó una sorpresa, dos líneas estrechas a 1.65 GHz y 1.667 GHz. La huella de hidroxilo del vapor de agua saltó. Fue el primer susurro después del largo silencio. La firma de hidroxilo es familiar en estudios cometarios, pero el momento era completamente lógico. Tracy Atlas había pasado por un punto caliente y debería estar enfriándose, pero envió una señal justo cuando se alejaba del Sol como si algún mecanismo estuviera esperando el ángulo correcto. Se consideró la idea de hielo agrietado, pero el espectro era demasiado limpio, demasiado preciso para ser caótico. El profesor Aylov llamó al fenómeno fuga metódica, como si el gas estuviera escapando a través de una válvula perfectamente ajustada. Este concepto de fuga metódica es fascinante desde un punto de vista ingenieril. En los sistemas naturales, los gases suelen explotar hacia afuera de manera caótica debido a la acumulación de presión. Sin embargo, una válvula ajustada implica un sistema regulador, algo diseñado para mantener el equilibrio de presión interna o para dirigir el vector de empuje. La modelización del Instituto Max Planck sugirió que la envoltura de níquel y carbono atrapaba el calor en su interior, provocando una liberación retardada de gas. Pero eso aún no podía explicar la estabilidad de 36 horas, un signo de que el sistema casi sabía cuánto encender. Algunos investigadores lo llaman autorregulación, un ritmo biológico grabado en el hielo. Pero otros preguntan, ¿es la precisión demasiado precisa para ser aleatoria? Podría ser una respuesta a una banda de radiación específica, una resonancia química, o incluso un circuito antiguo esperando una llamada de atención. Suena como una teoría de conspiración, pero las matemáticas lentamente están descartando el escenario aleatorio. A principios de noviembre, el Atacama Large Millimeter Array confirmó el pulso. De nuevo, solo un pulso único que duró 2 días y luego se desvaneció. El informe lo describió simplemente como un evento de absorción de hidroxilo transitorio y no recurrente. Pero los observadores fueron atormentados por el silencio absoluto que siguió. Si era natural, era demasiado disciplinado. Si era artificial, era demasiado discreto. ¿Qué convirtió a la roca silenciosa en un cometa que habla? ¿Una grieta, una resonancia, o un recuerdo primordial? Nadie lo sabe. Tracy Atlas está lejos ahora, sus susurros desvaneciéndose en el ruido de fondo del universo. Pero esas dos frágiles líneas de absorción permanecen como un recordatorio perfecto de que a veces el silencio es el mensaje más importante. A principios de noviembre, la órbita predicha de Tracy Atlas comenzó a desviarse del modelo original, variando desde fracciones de arco segundo hasta 4 segundos, suficiente para confirmar que ya no seguía la pura gravedad. No había habido colisiones, ni tormentas solares, ni desgasificaciones medibles. Pero Tracy Atlas continuó moviéndose con una aceleración antigravitaria constante,
como si estuviera guiado por una fuerza invisible. Cuando los datos se combinaron con Pan-STARRS, la desviación se volvió innegable, una aceleración negativa de una pequeña fracción de pie por segundo cuadrado que se extendía por millones de millas, no fluctuando con la rotación, sino fija en el plano orbital, como si Tracy Atlas supiera su propio camino. Los ajustes en el modelo solo hicieron que las anomalías fueran más evidentes. Los científicos se vieron obligados a considerar dos posibilidades. O Tracy Atlas tiene un elaborado sistema de emisión de gas profundo debajo de la superficie, o está impulsado por un mecanismo más allá de la física familiar. El ciclo constante de 9 días hace que la hipótesis natural sea precaria y ecoa el objeto 2017 Oumuamua, que también tuvo una aceleración inexplicable y una arquitectura oculta cuestionable. Algunos investigadores creen que Tracy Atlas tiene una memoria física formada en un antiguo entorno magnético y ahora está despertando bajo la luz solar. Pero a mediados de noviembre, la misteriosa aceleración se detuvo abruptamente. Tracy Atlas se fijó en una nueva órbita y se desvaneció en la oscuridad. Cuando reapareció, era incluso más desconcertante. En lugar de desvanecerse, Tracy Atlas estaba emitiendo 5 corrientes de gas constantes en 5 direcciones, incluyendo una que apuntaba directamente hacia el Sol, una completa contradicción a la física de la radiación. El análisis espectral confirmó que esto no era un error de observación. No había ninguna ley natural que pudiera explicar cómo una columna de gas podría resistir la presión de la luz durante días. Esto fue seguido por un cambio repentino de color de rojo apagado a azul metálico en el transcurso de unos pocos días. La firma de gas fue desestimada porque las líneas espectrales eran demasiado débiles. La ley de Blue era consistente con silicatos ricos en níquel, un material común en los núcleos planetarios, pero raro en cometas. Esto planteó la posibilidad de que Tracy Atlas no fuera una masa de hielo primordial, sino un fragmento de una estructura mucho más antigua. Este albedo azul es significativo. La mayoría de los objetos en nuestro sistema solar son rojizos o grises debido a la meteorización espacial y a los carbonos. Un brillo azul metálico sugiere una superficie altamente reflectante que no está reaccionando al viento solar de la manera habitual, insinuando aleaciones artificiales o geología exótica. Luego, los datos comenzaron a desacelerarse. Las imágenes fueron retrasadas por 3 semanas y cuando se publicaron, estaban comprimidas, recortadas y faltaban cuadros. La NASA explicó que era una calibración, pero los expertos discutieron formas de superficie inusuales y destellos azules uniformes. Se hicieron múltiples solicitudes de transparencia a las agencias reguladoras, pero la respuesta fue el silencio. Mientras tanto, fuera de la comunidad científica, abundan las teorías, sondas antiguas, artefactos erosionados, o una estructura que lleva recuerdos de su lugar de origen. Pero en medio de las lagunas de datos y la especulación sin respuesta, Tracy Atlas trasciende la física y se convierte en una cuestión de fe. Tal vez no haya nada oculto. O tal vez el secreto radica en que aún no sabemos en qué creer. Y en medio de la desaparición de datos, el brillo metálico azul de Tracy Atlas sigue siendo un recordatorio de que a veces el silencio del universo es el mensaje más fuerte. A medida que el debate sobre los datos faltantes disminuyó, un nuevo descubrimiento surgió silenciosamente de los números mismos. El análisis espectral de Tracy Atlas reveló relaciones de isótopos de oxígeno y carbono inconsistentes con cualquier objeto nacido en el sistema solar. El Atacama Large Millimeter Array comprobó y confirmó que se originó en un sistema estelar de al menos 7.000 millones de años, más antiguo que la Tierra y los planetas que la observan. Ese detalle cambió toda la imagen. Tracy Atlas no era solo un visitante, sino un relicario de una estrella muerta hace mucho tiempo, portando en su estructura atómica un vestigio de una era antes de la historia de nuestra región del universo. Sin embargo, en lugar de ser desgastado como una roca antigua, parecía extrañamente conservado, como si alguna vez hubiera estado protegido o mantenido. Cuando se reconstruyó la composición de la superficie, emergieron sorpresas. El níquel y el hierro eran mucho más abundantes que en los cometas naturales, y el níquel es un metal durable que se encuentra en aleaciones tecnológicas para naves espaciales y turbinas, en lugar de la mezcla habitual de hielo y silicio.
Algunos científicos teorizan que 3i Atlas podría ser el núcleo metálico de un planeta desgarrado en las caóticas primeras etapas de un sistema estelar, lo que explicaría en parte su increíble durabilidad, como un fragmento del corazón de la muralla. Pero incluso esta teoría no pudo explicar el equilibrio de elementos, la respuesta magnética estable y la capacidad de retener calor mucho más allá de los materiales cometarios típicos. Estas características se asemejaban más a una aleación hecha por el hombre que a una natural. Aunque nadie se atrevería a decirlo oficialmente, algunas ideas más audaces sugieren que 3i Atlas podría ser los restos de una civilización desaparecida. No una nave completa, sino fragmentos de una estructura en funcionamiento que ha sido erosionada hasta convertirla en mito. Su reflectividad es comparable al níquel, compuestos similares a los materiales fabricados por el hombre en la Tierra, mientras que su respuesta magnética es extrañamente orgánica. Podría ser la consecuencia natural de un entorno alienígena hostil, o podría ser los restos de un diseño tan antiguo que ahora parece más geológico que tecnológico. Los datos no lo prueban. Lo sugieren y es inquietante que los modelos naturales sigan fallando en coincidir con la realidad. La búsqueda de los orígenes de 3i Atlas descubrió una curiosa coincidencia cuando se rastreó hacia atrás. Su órbita volvió a la área cerca de donde la señal WOW fue detectada por primera vez en 1977. El desplazamiento angular era solo de aproximadamente 9 grados, no preciso, pero lo suficientemente cercano como para atraer la atención. La señal WOW fue un pulso de radio misterioso de 72 segundos a 1420 MHz en la banda de hidrógeno neutro, el elemento más abundante en el universo y considerado durante mucho tiempo un canal plausible para una supuesta señal. Medio siglo después, 3i Atlas estaba emitiendo ráfagas post-perihelio a 1.65 y 1.667 GHz, alineándose casualmente con la familia de hidroxilos, los dos extremos de la molécula de agua. Coincidencia quizás, pero este tipo de coincidencias siempre han desconcertado a los científicos. Aylop calculó que las probabilidades de que dos eventos separados por 50 años, la señal WOW de 1977 y la señal de 3i Atlas coincidieran en frecuencia y espacio eran aproximadamente 1 en 10.000, no imposible, pero lo suficientemente bajas como para forzar a la comunidad científica a echar un segundo vistazo. Ambas eran inesperadas, de corta duración, no recurrentes y ocurrían a frecuencias relevantes para la química de la vida. Este rango a menudo se llama el agujero de agua en radioastronomía. Es una banda silenciosa del espectro de radio entre la línea de hidrógeno y la línea de hidroxilo. Vistas por muchos investigadores de SETI como la frecuencia ideal para la comunicación interestelar porque se destaca contra el ruido de fondo del cosmos. Cuando la Universidad de Harvard-Smithsonian reprocesó los datos de la señal WOW con algoritmos modernos, encontraron bandas laterales adicionales que se superponían con el hidroxilo, un detalle que hacía que la conexión fuera aún más difícil de ignorar. Mientras que los escépticos señalan que la frecuencia de hidrógeno es ubicua en toda la Vía Láctea, las similitudes en el comportamiento y el espectro de frecuencias dificultan su desestimación. Algunas teorías comprometidas sugieren que tanto la señal WOW como 3i Atlas podrían ser el resultado de resonancias naturales de hidrógeno en nubes interestelares que amplifican accidentalmente una región particular del espacio. Si es así, 3i Atlas no es el emisor, sino un artefacto que lleva la firma química de la fuente. Pero hay una interpretación más amplia. Si la señal WOW es un llamado solitario, entonces 3i Atlas puede ser los restos físicos de donde provino. Un investigador escribe, quizás 3i Atlas no es un mensajero, sino un fósil de un esfuerzo que ha sobrevivido a la mano que lo creó. Un pensamiento humilde, incluso conmovedor. En un universo donde planetas y estrellas han sido olvidados hace mucho tiempo, existe un fragmento errante de materia que lleva la memoria de un amanecer alienígena. A medida que 3i Atlas dejó la órbita de Marte, hundiéndose en la oscuridad donde la luz solar era un eco, no llevaba respuesta. Pero la existencia silenciosa de un objeto 1.000 millones de años más viejo que la Tierra permanece. A partir de una tenue coincidencia, comenzó a emerger un delicado patrón. La trayectoria de ingreso de 3i Atlas coincidió con un corredor en el cielo donde una vez brilló la señal WOW. No era perfecta, pero lo suficientemente significativa como para ser un gran rompecabezas.
quizás la señal WOW y 3 y Atlas son completamente no relacionadas. O quizás después de miles de millones de años y muchos años luz, son dos piezas de la misma historia. Una escrita en ondas de radio, la otra en luz y aleación. Como suele suceder, el universo no responde. Susurra lo suficiente para hacer que las personas se pregunten si están escuchando un mensaje o simplemente sintiendo un eco de lo desconocido. A medida que 3 y Atlas se desvanecía en la distancia detrás de Marte, su historia se extendía de Cambridge a Tokio y una escalofriante conclusión emergió gradualmente. Sea lo que fuera el 3 y Atlas, no coincidía con un cometa. No coincidía con un asteroide. No coincidía con ningún fragmento conocido. Era una excepción, un recordatorio de que el universo está compuesto de desviaciones en lugar de reglas. En la pureza de las ecuaciones, nos gusta creer que entendemos cómo se comporta la materia, cómo se dispersa la luz. Pero luego un objeto emerge de la oscuridad y se comporta de manera diferente, sin patrón. Nos obliga a recordar que todas las leyes son acuerdos temporales con la naturaleza, válidos hasta que el próximo extraño pase. 3 y Atlas ha dejado más preguntas que respuestas. Una estructura que respira sin cola. Una aceleración sin empuje. Una señal que no se repite. Un color sin un par químico. Una deliberación. Cada rompecabezas puede tener una solución en probabilidad. O puede ser simplemente un sesgo humano encontrar significado en el caos. Pero hasta que nos atrevamos a admitir lo que no sabemos, el descubrimiento sigue siendo un destino abierto. El movimiento inusual de 3 y Atlas obliga a los astrónomos a enfrentar una paradoja incómoda. El escepticismo y la imaginación, en lugar de estar en desacuerdo, deben trabajar juntos como dos piezas indispensables de un rompecabezas al enfrentarse a un misterio sin nombre, observando algo extraño sin llamarlo un milagro y permitiendo la especulación sin abandonar la razón. Ese es el verdadero espíritu de la ciencia. Podemos calcular órbitas con precisión de milisegundos, pero cada paso adelante requiere humildad, especialmente cuando el universo refina suavemente lo que creíamos cierto. Cuando se le preguntó sobre el significado de 3 y Atlas, la respuesta de Aylov fue simple. O este es un tipo completamente nuevo de objeto natural, o acabamos de ver los restos de algo que fue creado. En cualquier caso, el universo nos ha pedido que expandamos los límites de nuestra comprensión y eso parece captar el espíritu de este momento en que los datos y la sorpresa chocan de repente. Porque si 3 y Atlas es naturaleza, entonces la naturaleza ha aprendido a imitar el propósito. Si no, el propósito ha existido el tiempo suficiente para convertirse en parte de la naturaleza. En ambas direcciones, la línea entre casualidad y propósito comienza a difuminarse. La historia muestra que cada revolución científica comienza no con certeza, sino con confusión. El modelo heliocéntrico fue una vez considerado herejía. La mecánica cuántica surgió de una serie de contradicciones. La relatividad emergió de una pequeña anomalía obstinada que Newton no pudo explicar. Quizás 3 y Atlas sea una anomalía, un mensajero silencioso de un capítulo no escrito de la física. Su lección no es creer en extraterrestres o milagros, sino creer en lo desconocido, ver cada anomalía como una invitación, dejar que los datos hablen por sí mismos antes de que la doctrina se apresure a llenar el vacío. Porque si llega el próximo visitante y estamos demasiado seguros en nuestros propios modelos, podemos perder el mensaje más importante. La transparencia, los datos abiertos y el diálogo interdisciplinario no son privilegios, sino requisitos para sobrevivir en un universo que continuamente se niega a conformarse a las expectativas humanas. Cuando se retiene información, ya sea por precaución o por especulación feroz, el miedo llena el vacío. Cuando la ciencia se cierra, el misterio se convierte en mito. Y el mito, una vez nacido, no se silencia fácilmente. Quizás ese sea el verdadero legado de 3 y Atlas. No en lo que es, sino en el espejo que nos sostiene. Un recordatorio de la necesidad de control, el miedo a cometer errores y el delicado equilibrio entre la evidencia y la maravilla. La lección más valiosa aquí es la humildad intelectual. Debemos aceptar que nuestra ciencia actual es un mapa, no el territorio en sí. Entonces,
Estamos solo aprendiendo a escuchar. Si estás fascinado por el misterio de Tres y Atlas y quieres ver más historias cósmicas asombrosas, dale like y hazle saber al universo que estás mirando. Cada clic ayuda a continuar la búsqueda de lo desconocido. Comenta a continuación y hazme saber desde dónde estás viendo esto. Quiero ver de dónde en el mundo está presenciando esto.